Luego de 2 años de inactividad, el popular youtuber humorístico conocido como Gaspi volvió a la plataforma que lo vio nacer con una suerte de corto repleto de la clase de personajes que suelen aparecer en sus videos, así como de los espacios que nos tiene acostumbrados a ver. El resultado de esta vuelta, como era de esperarse, fue todo un éxito. Más de 4 millones de reproducciones a tan solo un mes de su salida. Algo que no debería de sorprendernos, ya que al observar los números de su canal, unas 50 millones de reproducciones con tan solo 7 videos subidos, así como unos 2.15 millones de suscriptores, nos permiten ver el nivel de convocatoria y popularidad del youtuber argentino. Sin embargo, lo que raramente la gente se pregunta es el por qué. ¿Por qué es tan popular? O aún mejor, ¿por qué su humor es tan efectivo? Y es eso lo que me dispuse a hacer en el video de hoy. Tratar de entender qué es el humor de Gaspi y por qué es tan coherente su éxito en relación a los tiempos en que vivimos. Para empezar, tratar de explicar el humor como si solo existiera una clase o un tipo resulta un error. Como vamos a ver, pero bastante por arriba advierto, ya que no es mi intención hacer una suerte de documental histórico sobre el humor, el mencionado o aquello que hace reír responde a cada época y a cada cultura. Si nos remontamos a la Edad Media, el humor surgía ante los campesinos como respuesta al orden social injusto en que vivían, el feudalismo. Durante el carnaval, estos se desinhibían y se animaban a reírse de todo, una bruela sobre la vida cotidiana. Estos eventos quedaron inmortalizados en el cuadro El combate entre Don Carnaval y Doña Cuaresma de Peter Bruegel. A partir de acá podemos encontrar uno de los elementos primordiales para la construcción del humor a lo largo de la historia, la transgresión. Como vamos a ver, lo que da risa casi siempre, por no decir siempre, está conectado a la transgresión o a la banalización del orden establecido, o sea, de aquello que está o no permitido. Esto mismo que recién describíamos sobre el humor en la Edad Media lo podemos observar con claridad en El último samurái, película donde nos adentramos en el seno de un grupo de samuráis pertenecientes a la edad feudal japonesa, los cuales se resisten a la modernización del país llevada a cabo por el emperador de turno. En una escena puntual, los mismos llevan a cabo una suerte de festejo / carnaval, donde una obra de teatro cómica banaliza la figura del líder de la tribu, quien no solo se encuentra presente durante la obra, sino que participa de la misma y se banaliza a sí mismo. Si damos un pequeño salto en el tiempo, más puntualmente al siglo XVII, nos encontramos con quien fuera uno de los mejores escritores de la lengua francesa y la literatura universal, Molière. Una vez más, y en relación a lo que venimos describiendo, este afamado dramaturgo encontró en la comedia una forma de describir y o criticar a la sociedad de su época. Veamos algunos ejemplos. En Tartufo encontramos una feroz crítica a la hipocresía religiosa. En El misántropo se explora el desencanto social a través de Alceste, un personaje que desprecia la falsedad que lo rodea. En El burgués gentilhombre satiriza la pretensión de la burguesía de imitar los modos de la nobleza, y finalmente en Las preciosas ridículas caricaturiza a las mujeres que buscan aparentar una sofisticación que no poseen. Como pudimos observar, tanto en el humor de los campesinos como en el de Molière, el hilo común que atraviesa ambas formas es la transgresión. Sin embargo, a partir de acá podemos encontrar otro elemento común entre las formas de humor recién descritas, pero que, a diferencia de la ya mencionada transgresión, no siempre va a estar presente. Se trata de la valentía. El hecho de que los campesinos se animaran a cuestionar el sistema opresivo en el que vivían a través del humor, así como Molière hiciera lo propio pero con la religión y la burguesía, entre otros, denota una gallardía que no siempre va a estar presente en el humor y que a su vez no necesariamente va de la mano de la transgresión. De hecho, y como vamos a ver más adelante, esta última no es en sí misma una acción valerosa. La transgresión valiente de los recién mencionados, los campesinos y Molière, se produce por el objeto de la burla crítica de estos. Como dijimos, el sistema para unos y ciertas instituciones o clases sociales para otros. Utilizar como objeto de burla a aquellos que históricamente se burlaron u oprimieron a los demás es el verdadero acto de gallardía y el verdadero acto de transgresión. Pero como venía anunciando, el humor no siempre es transgresión valiente. Para ver esto nos tenemos que remontar a los comienzos del cine.
Antes de continuar, me toca dar crédito al colega Nicolás Amelio Ortiz del canal Zepfilms, que con su video La historia del cine de comedia me ayudó de sobremanera a desarrollar esta parte, así como a entender el desarrollo y la evolución del humor en el séptimo arte. Además está decir que recomiendo fervientemente el visionado del material, el cual como siempre van a poder encontrar en la descripción del video junto con todo el material que utilicé para la realización de este. Ahora sí, y como decía, en los orígenes del cine, los hermanos Lumière desarrollaron un estilo de humor que a mí me gusta catalogar como físico, pero que tiene como nombre técnico slapstick. En este, la gracia pasa por los golpes que reciben los protagonistas, ya sean estos tortazos, cachetadas, tropiezos, etc. Si bien acá el elemento que describíamos anteriormente, la transgresión, se produce, ya que estos exabruptos son una forma de romper con la armonía o el orden al que estamos acostumbrados en la cotidianidad, pierden el carácter valiente que estaba presente en las formas de humor antes descritas. Este humor físico resulta naif, ya que queda lejos de la crítica hacia los sectores de poder. En su lugar, nos ofrece una risa fácil y efectiva que no busca incomodar, sino todo lo contrario, complacer a todos por igual. Como conclusión sobre el humor de los Lumière, encontramos que a partir de acá se abre la posibilidad de desarrollar un estilo complaciente y naif que es capaz de desprenderse de uno de los elementos más importantes y polémicos presente en las anteriores formas de hacer reír, la valentía. Y esto obviamente sin sufrir una baja significativa de audiencia. Este estilo va a permanecer en el tiempo, pero con pequeños retoques, como es el caso de las películas de Adam Sandler, una donde las risas se reducen al momento golpe en las bolas, caída sobre la caca, herida punzante y un sinfín de etcéteras. También se va a desarrollar una vertiente más hardcore, jackass. En estas, los golpes no solo son más dañinos y creativos, sino que son reales, lo que eleva las risas a la enésima potencia. Estas, como sus antecesoras, no hacen ningún esfuerzo por hacer pensar al público con críticas o mensajes encubiertos. Al contrario, probablemente su búsqueda sea apagar los cerebros de la audiencia por completo. Pero a no desesperar, porque antes de la llegada de Adam Sandler y compañía, en el cine y en el humor en general pasaron un montón de otras cosas en las que vale la pena detenerse. Consciente de que para abordar el siguiente subgénero voy a obviar un montón de obras importantes para el desarrollo del humor, solo puedo, y en caso de que les interese un resumen cronológico de la comedia en el cine, reiterar mi recomendación sobre el video de Zepfilms, donde van a encontrar más a detalle las diversas obras que marcaron el género a lo largo de la historia. Dicho lo cual, es hora de abordar lo que denomino como humor absurdo. Acá quizá el máximo referente sea La pistola desnuda, película que si bien no abandona del todo el slapstick, se caracteriza más por unos diálogos o situaciones completamente delirantes. En esta misma línea se encuentra también la reconocida El Gran Lebowski de los hermanos Coen. Este tipo de comedias tratan de que sus trucos sean levemente más sofisticados que los golpes que veíamos en la comedia física, pero no llegan a tener el filo o la acidez que encontrábamos en Molière. Lo gracioso acá, y como leí por ahí en alguna crítica de Film Affinity, es lo que entendemos como el gag del gag. O sea, si los chistes ya eran absurdos, en este subgénero se producen chistes sobre los chistes. Es imposible negar que quienes hacen esta clase de humor toman al público de cómplice. En cada chiste, el director parece que nos mira directo a los ojos y nos dice: "Vos sabés a qué me refiero". Nosotros nos reímos y asentimos con la cabeza. Este elemento tan característico de este estilo de comedia me parece fundamental remarcarlo, sobre todo porque nos va a servir para completar la tarea que tenemos hoy. Más allá de lo dicho, este elemento picaresco, como dije, está lejos de incomodar o cuestionar nada, por lo que se encuentra mucho más cerca de lo que hacían los Lumière que de Molière. Sin embargo, hubo que esperar solo un poco más para encontrarnos con un humor superador que mezclara todos estos elementos a la vez y diera forma a una nueva manera de hacer humor. La saga Scary Movie, no toda vale aclarar, logró superar a sus predecesores tirando del absurdo, la parodia de los blockbusters y la crítica. Acá el
elemento que ordena la película es la parodia. La ridiculización de las producciones más taquilleras permite que exista un hilo argumental. La crítica, el elemento más filoso aquí presente, es lo que nos mantiene atentos a cada diálogo o imagen que en más de una ocasión seguro tuvimos que escuchar o ver de vuelta para entender el mensaje o la crítica ocultos. Entre estas encontramos la crítica al machismo, a la homofobia, a la explotación en Hollywood, etc. Obviamente, comprender esos mensajes encubiertos produce en el espectador un sentimiento de haber alcanzado lo sublime. Esto se debe a que lo imperceptible a simple vista requiere de una reflexión e incluso de unos conocimientos previos para poder encontrarlo, para poder desnudarlo. Es por esto que cuando tales fines son alcanzados, las risas se potencian. Es como el popular meme de redes entendía esa referencia. Elementos como este fueron los que lograron durante años fidelizar al máximo al público de Los Simpson. Por último, y para ir cerrando, el absurdo en las Scary Movie se presenta como una forma de pegamento, uno que aporta cierta frescura y ciertos momentos para reírse sin tener que haber leído entre líneas previamente, así como una forma más de ridiculizar a las grandes producciones de Hollywood. Con todo esto dicho, y habiendo repasado los elementos principales que encontramos en la comedia, creo que nos encontramos en condiciones de pasar a analizar el estilo, origen y mensaje del humor de Gatsby. Primero nos toca describir cómo es un video de Gatsby. Básicamente podríamos empezar diciendo que estos tienen como hilo narrativo el formato de entrevistas callejeras. Dicho así, no parece nada innovador o destacable. Sin embargo, lo original o lo llamativo lo encontramos cuando observamos los espacios a los que recurre y las personalidades a las que entrevista. Sobre los espacios, decir que no suele transitar lugares exclusivos, sino todo lo contrario. A juzgar por lo visto, quizá la zona más transcurrida por el mismo sea Microcentro, lugar sumamente transitado y más que elegido por diversas comunidades como centro de reunión, así como para festejos populares. Recorrer estos lugares, como decía, para nada exclusivos, promueve la aparición de ciertas personalidades ya características de los videos de Gatsby. Estamos hablando de personas en situación de calle, simples trabajadores, discapacitados, ancianos, extranjeros, etc. A partir de acá, podemos empezar a entender en mayor profundidad de qué se trata esto. Primero decir que uno podría sentirse tentado a pensar que sencillamente nuestro protagonista sale a la calle en busca de registrar todo lo que se encuentra como si se tratara de una búsqueda aleatoria. Sin embargo, vamos a ver que esto no es así. Como decía, los ecosistemas que recorre, así como a las personalidades que entrevista, no son aleatorios, sino que son parte de la narrativa que trata de exponer. ¿De qué narrativa estamos hablando? Para entender esto, primero tenemos que comprender un concepto fundamental. Se trata de aquello que en el ejército americano se conoce como código rojo. Estos son una serie de reglas o normas impuestas al interior de la armada que no figuran en ningún lado, o sea, no están escritas, y que a su vez se procura sean tratadas con suma discreción. ¿Por qué pasa esto? Porque básicamente suelen ser castigos que la ley no podría avalar y que por lo tanto deben ser llevados a cabo de manera extrajudicial, en las penumbras, lejos del ojo público. Si les interesa ahondar más en el tema, existe una película llamada Cuestión de Honor, donde se muestra cómo funciona en la práctica este tipo de comandos, así como sus consecuencias. Ahora bien, ¿de qué manera los códigos rojos se relacionan con el humor de Gatsby? Como decía, las entrevistas llevadas a cabo en los videos no son para nada aleatorias, sino más bien una búsqueda compulsiva que tiene como objetivo encender ese código rojo o generar ese guiño / complicidad con el espectador, el cual describíamos antes en el humor de películas como Scary Movie. Pero, ¿cuáles son esos códigos rojos o guiños al espectador? Se trata nada más ni nada menos que de racismo, xenofobia, homofobia, gordofobia y toda clase de discursos de odio. Para no caer en el típico es solo humor o como quizá algunos postularon es simplemente humor absurdo, es que resulta fundamental comprender el valor central que tiene el uso del código rojo para que esta clase de videos sean digeribles, así como inimputables frente a la opinión pública. Veamos. Lo primero lo encontramos en los títulos. Ninguno de estos exponen con claridad lo que vamos a ver. Por ejemplo, cuando se entromete en medio de un festejo de la comunidad peruana. Esto no está presente ni en el título ni tampoco se produce una suerte de introducción al tema durante el video. Pero, ¿por qué resultaría necesario esto? Para entenderlo mejor, tenemos que ver un ejemplo. CQC, programa argentino de humor político, también hacía entrevistas con la diferencia de que estas tenían claro y explícito su objetivo: la ridiculización de los políticos, así como la exposición
exposición de sus actos de corrupción. A CQC no se lo podía acusar de racista u homofóbico porque lo que estos hacían era claro, humor político. Gaspi, en cambio, se desenvuelve entre lo indefinido, lo abstracto o aquello que se presta a la interpretación. Al no dejar en claro qué está haciendo realmente en medio de la comunidad peruana, se permite ridiculizarlos sin poder ser cuestionado por ello. Por ejemplo, si él aclarara que su búsqueda es la de informar, no podría permitirse en medio de una entrevista y de forma intencionada acercar el micrófono a la nariz de la entrevistada. Algo que, reitero, no es accidental, ya que él mismo lo remarca con su deshonesto pedido de disculpas, así como con la utilización del clip que, si se tratara de una entrevista, no suma en absolutamente nada. Pero si nos fuéramos al extremo opuesto, o sea, si él aclarara que efectivamente su búsqueda es la de ridiculizar a las personas o comunidades en particular que aparecen en sus videos, sería fácilmente señalado y hasta tachado de xenofóbico, racista, etc. Así que, como nadie quiere ser señalado ni tildado de tales cosas, no porque sean personas a las que tales acusaciones les afecte la conciencia, sino porque pueden poner en peligro su propia profesión o su vida privada, prefiere desenvolverse, como dijimos, entre la indefinición. Seguir señalando de manera explícita su modus operandi en otras situaciones o con otras personalidades o comunidades me resulta innecesario. Básicamente es siempre lo mismo. Me gustaría ahora sí pasar a contestar la pregunta que nos hicimos más arriba y que nos acerca a entender por completo el humor gaspiano. ¿Cuál es su narrativa? Como venimos observando, la llamada transgresión, esa ruptura de las reglas establecidas, ha sido un denominador común a lo largo de la historia del humor. Gaspi, cual humorista, no podía ser el primero en romper dicha norma. Pero lo que parece obvio, o sea, la transgresión que representa la burla y la denigración de ciertos grupos particulares de la sociedad, en realidad esconde algo más profundo. Para comprender esto, primero tenemos que analizar un fenómeno que viene sacudiendo al mundo entero: el surgimiento de la derecha reaccionaria. Esta, que se mantuvo oculta durante décadas, hoy pisa fuerte en todo el mundo e impone su agenda reaccionaria. La pregunta más obvia es: ¿cómo lograron popularizarse tanto sus ideas? Si bien no existe tal cosa como una respuesta concreta que pueda explicar todo el fenómeno, sí que podemos mencionar algunas de sus causas sin miedo a creer que son al menos las principales. Podríamos empezar hablando del fracaso del modelo reformista. A este último también podríamos llamarlo liberalismo de izquierda, socialdemocracia, etc. Lo concreto y a lo que nos referimos cuando hablamos de estos es a un sistema que no rompe con el capitalismo, o sea, el sistema imperante a nivel mundial, sino que, como su nombre lo indica, trata de reformarlo. ¿Cuál es el problema con esto? Que dicho sistema promete más de lo que entrega. Promete mayor igualdad económica, pero entrega exactamente lo contrario. No hace falta ser un experto en el tema para ser capaz de observar cómo la realidad económica y social de la mayoría de las personas, compuesta por la clase trabajadora, se vuelve cada vez más precaria y cómo sucede exactamente lo contrario con una minoría cada vez más concentrada y opulenta. Esa precariedad de la que hablamos incluye la falta de estabilidad laboral, la constante formación para mantenerse competitivo, el pluriempleo, la renuncia silenciosa a los derechos laborales, la imposibilidad del acceso a la vivienda y una infinidad de etcéteras. Lo verdaderamente llamativo, y como vamos a ver en realidad no lo es que lejos de ser el capitalismo el señalado como principal responsable de esta crisis, quien resulta señalado en su lugar es el socialismo. Say what? Sí, así como lo escuchan. Ese mismo que en teoría murió con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, en realidad sobrevivió y se instaló en prácticamente todos los países del mundo. Sí, incluidos los Estados Unidos. Pero ¿cómo se llega a tan descabellada teoría de la conspiración? Se explica de manera bien sencilla cuando entendemos que aquellos que en teoría deberían informarnos, así como promover la pluralidad de voces, no hacen más que manipular a las personas para que éstas compartan la ideología de aquellos que las oprimen. ¿De quién estoy hablando? Exactamente, de los medios de comunicación. Estos no tienen ningún interés en que la verdad salga a la luz, o sea, que ellos, los burgueses dueños de los medios de producción, son los responsables de la actual crisis. La razón es obvia: que la gente comprenda quiénes son los verdaderos causantes de sus problemas pone en peligro sus propios intereses, ya que a partir de dicha conciencia la gente podría elegir o legitimar sistemas alternativos que vayan en contra de los intereses de los mencionados capitalistas. Por lo tanto, los medios de comunicación, que son empresas privadas que a su vez responden a otras empresas privadas, o sea, sus clientes / anunciantes, decidieron de manera deliberada darle más tiempo de aire a aquellos candidatos que, lejos de proponer un sistema
sistema alternativo al actual, propongan recrudecer al mismo, así como desinformar con teorías de la conspiración como que vivimos bajo el socialismo. El otro fracaso del modelo reformista está intrínsecamente relacionado con la parte económica que recién describimos. Se trata de la infame corrección política. Esta, una forma de batallar contra los discursos de odio con la aparente pretensión de erradicarlos para siempre, como decía, forma parte del fracaso económico. ¿Por qué digo esto? Si bien los discursos de odio son múltiples, voy a utilizar algún que otro ejemplo para que podamos entenderlo. Como decía, la corrección política a través de la idealización de ciertos valores, como podrían ser la no discriminación, la inclusión, la tolerancia y el respeto irrestricto hacia los demás, trató de terminar con los discursos de odio. Sin embargo, para llevar a cabo con éxito dicho fin, olvidó una pieza clave: transformar las bases materiales de los oprimidos. Me explico. La xenofobia, así como el racismo del que todos somos conscientes, aunque la derecha reaccionaria quiera convencernos de su inexistencia, son fenómenos que se mantienen presentes porque aquellos que la sufren se encuentran aún en posiciones de subordinación. Veamos. Extranjeros en la Argentina, como pueden ser los peruanos, bolivianos o paraguayos, ocupan en su mayoría lugares en la base de la pirámide social de nuestro país. Salvando seguramente alguna que otra excepción, todos sabemos que en Argentina los paraguayos suelen dedicarse a la albañilería, profesión no muy bien remunerada ni reconocida, y las paraguayas al sector de la limpieza, más particularmente como servicio doméstico, profesión que, de más está decir, tampoco suele ser muy bien remunerada. En el caso de los bolivianos tenemos también a quienes se dedican a la albañilería, pero también a quienes se desarrollan en el sector textil como costureros, profesión muy mal remunerada. Por último están quienes tienen sus propias verdulerías, las cuales están lejos de transformarlos en opulentos señores burgueses, si saben a lo que me refiero. El caso de los peruanos es similar al de los bolivianos, por lo que podemos pasar al siguiente punto. Como pudimos observar, las comunidades recién mencionadas llegan a la Argentina para ocupar puestos mal remunerados y por ende poco reconocidos. Esto los coloca en una posición poco menos que despreciable para algunos y por ende de vulnerabilidad, de la que se aprovechan los fascistas de siempre. Esto mismo lo podemos llevar a diferentes campos. Por ejemplo, la discriminación que sufren las personas por su peso. Con la aparición del body positive, una vertiente de la corrección política que afirma que las personas deben amar a sus cuerpos tal cuales estos son, uno podría llegar a pensar que lentamente la discriminación, así como la estigmatización de los cuerpos no normativos, iba a ir mermando. Nada más lejos de la realidad. El fracaso de este movimiento fue tan rotundo que incluso aquellos que hacían activismo en favor de esta corriente terminaron por adelgazar sus cuerpos, incluso utilizando métodos poco ortodoxos como el consumo de medicamentos para la diabetes tipo 2, como es el Ozempic. ¿Por qué pasó esto? Una vez más, las bases materiales de la sociedad no cambiaron, se mantienen iguales. Los cuerpos delgados siguen siendo los utilizados como modelos deseables, tanto en las publicidades como en las películas, los noticieros y un sinfín de etcéteras. La realidad material no solo te habla, sino que te golpea. Para ocupar los espacios de poder, para ser deseable, hay que tener un cuerpo normativo y por ende toca adelgazar. Esto se repite una y otra vez con todos los grupos discriminados. La corrección política le exige a la sociedad que modifique su comportamiento, pero lo que no modifica son las bases materiales que promueven dicho comportamiento. Y ahí es cuando entra en escena Gaspi. Tanto él como la derecha y todos aquellos que se cansaron de esta hipocresía le declararon la guerra a la ya mencionada corrección política. El humor de Gaspi, al igual que las derechas que empiezan a gobernar el mundo, es profundamente populista. Logra identificar el malestar o determinados sentimientos populares y los explota. Por eso no es casual que sus videos sean profundamente populares. La gente está ávida de esta clase de discursos de odio, pero por sobre todas las cosas profundamente agotada y hastiada de la hipocresía de la corrección política. Por eso a mí me gusta describir a toda esta ola de aceptación hacia toda clase de discurso de odio como una suerte de revés o revancha contra la corrección política. Ahora bien, antes de llegar a la conclusión final, nos quedan algunos cabos sueltos por atar. Como vimos, el humor siempre implica la transgresión, pero también vimos que la misma puede ser valiente o no. En el caso de Gaspi, su transgresión no solamente no es valiente, ni crítica, ni creativa, ni profunda, sino que es todo lo contrario. Es profundamente cobarde, como ya dije, populista, chata y destructiva. Veamos por qué. Como habrán notado, para mí la corrección política no es para nada transformadora y por lo tanto no me resulta elogiable. Sin
embargo, la transgresión de la misma para bullear a grupos históricamente marginados me parece profundamente detestable y propio de las personas más cobardes de una sociedad. Entonces la pregunta que surge es, ¿se puede transgredir la corrección política sin meterse con los grupos que ésta aparentemente trata de proteger? La respuesta es sí, absolutamente. Por ejemplo, Gaspi en uno de sus videos ridiculiza a una persona que le pide dinero. Probablemente lo haga porque se encuentra en situación de calle, diciéndole que busque un trabajo, alimentando el prejuicio popular de que la gente es pobre porque no quiere trabajar. Una vez más, humillando a las personas que se encuentran al margen de la sociedad. Pero ¿de qué manera este mismo mensaje podría ser transgresor y valiente? Fácil. Podría ir a la puerta de una universidad privada y mofarse de todos esos estudiantes que no trabajan y viven a costa del dinero de sus padres. Esas personas tampoco trabajan, sin embargo, no son cuestionadas. Pero para hacer esa clase de humor hay que tener coraje, característica que, como vimos, no es propia del humorista que hoy nos convoca. Dicho lo cual, creo que estamos en condiciones de llegar a una conclusión. Por todo lo expuesto, creo que podemos catalogar al estilo de Gaspi como humor de derechas. Esto porque comparte con la derecha no solo la cruzada contra la corrección política, sino porque explota al máximo todos los prejuicios de la sociedad, lo que lo transforma en profundamente reaccionario. La otra característica que comparte con la mencionada corriente ideológica es, y como vimos, la cobardía. Me refiero a cobardía no solo por meterse con grupos marginales y vulnerables, sino también porque no reconoce que desprecia a dichos grupos. Como mostramos a lo largo del video, Gaspi tiene sus propios métodos para ocultar dicho desprecio, algo que también encontramos en la derecha reaccionaria, una que carece de la valentía para decir lo que realmente piensa. Dicen respetar a la comunidad LGBT, pero sus pseudointelectuales tratan a la mencionada comunidad de invertidos, enfermos y todo un universo de calificaciones negativas, así como promueven terapias de reconversión de género. Dicen ser patriotas y amar a su país, pero someten a la población de este a los designios arbitrarios de organismos internacionales, así como a la entrega de recursos estratégicos a potencias extranjeras. Es por todo esto que considero que la mejor manera de describir y etiquetar al estilo de Gaspi es, como dije, humor de derechas. No quería dejar de explicar esto porque probablemente muchos se hayan comido el buzón de que Gaspi no es homofóbico, producto de que se ha besado con hombres, 2 para ser más precisos, en algunos de sus videos. Expliquemos por qué sí lo es. Para empezar, tenemos el video titulado El video prohibido de Gaspi, donde la portada de este es él besándose con otro hombre. Esto que acabo de describir, o sea, el título y la portada, son un profundo acto de lo que se conoce como sensacionalismo. Esto último es básicamente un método que históricamente los medios de comunicación tradicionales, así como ahora también los digitales, utilizaron para generar sensación, polémica o morbo. En lenguaje de redes podría ser catalogado como lo que hoy llamamos bait. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema radica en la utilización de la elección sexual de un conjunto de personas como algo morboso o excéntrico. Gaspi utiliza el beso homosexual no como una forma de liberación, reivindicación o transgresión de las normas, sino más bien como una forma de explotar el morbo para consecuentemente atraer más visualizaciones. Esto se cae de maduro porque si un beso homosexual te parece algo natural, no lo utilizás como portada de un video, ni mucho menos lo catalogás como algo prohibido. Una vez más, posicionando la homosexualidad como algo raro, algo que por lo tanto merece producir escozor. Esto mismo sucede con una canción denominada Caballo Homosexual de las Montañas. En la misma, ningún elemento hace referencia a la orientación sexual del animal, por lo que se infiere fácil que el título de la canción no es más que un bait, el cual vuelve a utilizar a la homosexualidad como objeto de burla o característica que produce morbo. Volviendo a Gaspi, toca agregar que en diferentes videos utiliza a la homosexualidad como insulto o como constante motivo de burla. Finalmente, y como si con todo lo que hizo no fuera suficiente, en su último video besa a un anciano, una vez más tirando del morbo y el sensacionalismo que produce ver a un hombre joven y un anciano besándose, no como reivindicación, sino como explotación del morbo. Ahora sí, nos vemos en otro video.